Que Dios los bendiga y bienvenidos a la lección 11 en el estudio sobre los romanos. Vamos a estudiar el capítulo 11. Con este capítulo, Pablo concluye toda su enseñanza sobre la salvación por gracia y también sobre la situación del pueblo de Israel. Vamos a estudiar primeramente los primeros versículos del 1 al 16. La argumentación de Pablo es que el plan de salvación de Dios no ha fracasado y que Dios no ha desechado a su pueblo, Israel. Tomando en cuenta el duro juicio sobre Israel en los anteriores capítulos, se puede pensar que Dios había descartado a su pueblo totalmente. Pero si fuera así, no solamente el pueblo de Israel estaría descartado, sino también el amor y la fidelidad de Dios, porque si las promesas a Israel ya no valieran, tampoco valdrían las promesas de salvación para nosotros. Y Dios no sería fiel ni confiable. Pero no es así, porque Dios ha cumplido su palabra también cuando se trata de Israel. Pablo hace recordar que en los tiempos de Elías, un remanente del pueblo seguía creyendo y adorando a Dios sin doblar sus rodillas ante Baal. Y tal como fue en aquel entonces, así también en los días de Pablo. Un remanente del pueblo de Israel creyó en Cristo y en la gracia salvadora de Dios. Y esto no significa que todos los israelitas de todos los tiempos se salvan, pero sí todo el pueblo está representado por el remanente. De la misma manera como Adán representó a toda la humanidad en su caída y Cristo representa a todos los hombres, así también todo Israel está presente en el reino de Dios por el pequeño remanente que cree en Jesús. Los judíos creyentes, el remanente, se salvan meramente por la gracia de Dios. Es lo que dice en los versículos 5 y 6. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por la gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces, los judíos que se salvan, el remanente, se salvan por la gracia. Y no por sus obras, ni por su obediencia a la ley, ni por pertenecer al pueblo histórico de Israel. Los demás israelitas se han endurecido por rechazar las promesas de salvación y por rechazar a Cristo. Y Dios les ha permitido entregarse a su rebelión, con el resultado de que fueran endurecidos. El rechazo de los judíos ha sido de beneficio para los gentiles, dice Pablo, porque el evangelio se ha extendido de Israel hacia todo el mundo. Siempre ha sido la voluntad y el propósito de Dios bendecir y salvar a todas las naciones, algo que entendemos al leer la promesa de Dios que le dio a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, como dice en Génesis 12, versículo 3. Sin embargo, Pablo también espera que el hecho de que los gentiles ya entran al reino de Dios pueda despertar algo de celo en los judíos, para que ellos mismos empiecen a buscar las bendiciones que hay en Cristo y la salvación por la gracia. A partir del versículo 17 hasta el versículo 24, Pablo utiliza una ilustración extraña para explicar la relación entre los judíos que recibieron las promesas de salvación y los gentiles que se convierten en creyentes y son alcanzados por estas promesas. Habla de un olivo
con raíces santas. Y con esto alude a los patriarcas, quienes fueron los primeros en recibir las promesas y creer en las promesas. Cada una de las ramas que no son santas por sí mismo. Las ramas no son santas por sí mismos, sino por la elección de las raíces en la que participan siendo descendientes de Abraham. Es entonces que Israel como pueblo disfrutan de la santidad de la elección, pero los judíos que no creían en las promesas ni en Jesucristo, como las ramas fueron cortadas y separadas del árbol. El árbol mismo, sí, tiene la santidad, ahí está la salvación por la gracia, pero los que no creían fueron cortados. Pero si se convierten y si creen en Cristo, pertenecen naturalmente al olivo. Y los gentiles que creyeron son las ramas injertadas, lo cual es una gracia inmensa de parte de Dios, porque no pertenecían naturalmente al olivo. Pero el hecho de haber sido injertado en vez de los judíos que fueron cortados no debe llevar a la soberbia, sino al temor a Dios. Porque si Dios separó las ramas naturales del árbol, también separará a toda rama que no permanece en la fe en Cristo. Todo se trata de fe o incredulidad. Los judíos fueron descajados solamente por su falta de fe en Cristo, y los gentiles fueron injertados solamente por su fe en Cristo. Y los gentiles fueron injertadas por su fe. La reacción de la fe nunca puede ser la soberbia. Y sin la fe también los gentiles serán descajados. Y todo aquel que se arrepienta y se vuelva a Cristo creyendo en Él, sea judío o gentil, será injertado a la vid de Cristo. Después, a partir del versículo 25, Pablo habla del endurecimiento de los judíos como algo provisional. No durará para siempre, porque en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, habrá un avivamiento cuyo propósito es que los judíos entren al reino de Dios. Todo esto, tanto el endurecimiento y la salvación de los gentiles como la restauración de los judíos, todo esto es un misterio, dice Pablo, es un misterio. Pero queda claro que el pueblo de Israel, de una manera u otra, experimentará un avivamiento que lo llevará a creer en Cristo. Y casi suena como si cada israelita de todos los tiempos repentinamente será salvo en los últimos días. Pero la Biblia no habla de dos diferentes caminos a la salvación. Uno para los gentiles, que es la fe, y otro para todos los judíos. Pablo no resuelve todo lo que la palabra dice acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo, y nadie que no lo quiere, porque también habrá judíos que no quieren ser salvos. Nadie que no lo quiere será forzado a aceptar la fe en Cristo. La expresión todo Israel en el versículo 26 se debe interpretar igual que la plena restauración de Israel que vimos en el versículo 12. Ahí no se refiere a cada individuo, sino al pueblo del pacto dentro del marco del pequeño remanente que representa el pueblo. En el versículo 25 encontramos también la misma expresión, pero con referencia a los gentiles. Pablo dice que el endurecimiento de Israel durará hasta que se incorporen la totalidad de los no judíos. Obviamente Pablo no está, con esta expresión, no quiere decir que cada persona no judía un día entrará al reino de Dios. Tanto con respecto a los judíos como a los no judíos,
se trata del remanente que se salva y en el cual todas las promesas para todo el pueblo se cumplen. Por un lado, Pablo no se refiere a la salvación de cada individuo fuera de Cristo, pero por otro lado se debe esperar un avivamiento en los últimos tiempos que hará que muchos judíos se vuelvan a Cristo y llegan a ser parte de ese remanente que se salva. Es difícil de entender cómo es esto, pero la reacción de la iglesia hoy en día debe ser el de amar a Israel y hacer todo lo posible para evangelizar al pueblo judío. Porque no hay otra manera en la que se pueda cumplir la promesa de salvación, sino por la aceptación de Jesús como el Mesías y como el Salvador del pueblo de Israel. Todo hombre y todos los pueblos han sido desobedientes a Dios, y la única manera de ser salvo es por la misericordia de Dios, creyendo en Cristo y en su gracia. Seamos judíos, gentiles, peruanos, europeos o lo que sea. La lógica de Pablo en este capítulo es que la caída del hombre y el endurecimiento son partes del plan de la salvación de Dios. Es un pensamiento provocativo, pero en realidad es lo que dice cuando alega que gracias a su transgresión y caída, la salvación llegó a los no judíos. Pero esto no es todo, porque la salvación de los gentiles se dio para que los israelitas se pongan celosos. No debemos dudar en el amor de Dios a todas las naciones, ni de su voluntad de salvar a todos, pero la forma en que Dios ha diseñado su plan de salvación incluye la caída y el endurecimiento de los judíos. El obrar de Dios siempre sobrepasa nuestro entendimiento, pero siempre podemos confiar en su amor y su celo para salvar a todo hombre por medio de la fe en Jesucristo. Es realmente muy complicado entender esta relación entre los judíos y los gentiles y cómo esto puede influir en la salvación del uno y del otro. Y es difícil de imaginarse lo de la salvación del pueblo judío. ¿Habrá un avivamiento? ¿Y cuándo será? ¿Será por medio de la evangelización? ¿O qué pasará? Frente a una explicación tan difícil de entender, hubiera sido conveniente para Pablo tratar de hacer desaparecer lo incomprensible, pero no lo hace. Es lo que vemos en la última parte del capítulo 11, de los capítulos 33 al 36. No hace desaparecer lo incomprensible. Al contrario, permite que se queden las paradojas y se vuelve a Dios, dándole gloria y honor por ser un Dios maravilloso y sabio. Debemos aprender el ejemplo de Pablo aquí. A veces llegamos al borde de nuestro entendimiento y ahí reconocemos que Dios es Dios y confiamos en su sabiduría y en su misericordia. Sabemos que Dios está mucho más grande que nosotros y que su sabiduría está muy por encima de la nuestra. Y todo pasará por la gloria y la honra de su nombre. Y sabemos de todo lo que dice la Biblia y de todo lo que Pablo nos enseña en esta carta, que nadie será salvo sin creer en la obra redentora de Cristo. Nadie se salvará sin recibir la justificación de Cristo por medio de la fe en Él. Nadie será salvo sin la sangre de Cristo. Pero Dios sabe cómo será. Él está en control de la historia y de este mundo, aunque a veces parece que no. Sin embargo, ninguno de los hombres más poderosos de este mundo conocen la mente de Dios ni los planes del futuro. Nadie puede elevarse por encima de Dios. Él es el Todopoderoso y, por cierto, que llevará a cabo su plan para salvar a todos los que creen en Jesús y de esa manera hacer que
todo el mundo dé gloria y honra a su nombre. Gracias.